El resto, ¿todos bien? ¿Están callados hoy día? Buenas noches. Es muy lunes, Paul. Muy lunes, muy lunes. Muy Disculpe. lunes, hace como mucho que no tenemos clase los lunes. Ya se Buenas desacostumbraron. noches. Buenas noches. Buenas, va cayendo gente al baile. Estamos, Gente, ¿se escucha? escucha. Sí, se escucha. Se escucha y se Gracias. entiende, que eso también es importante. ¿Qué pasó con el último trabajo de redes? Que hay muy pocos que lo presentaron. Lo estoy subiendo. No el de... En camino a entregarlo no el de mañana. servicios, sino el de ruteo, de redes. Ah, pero ya ¿Cuál? cerró eso. Sí, por supuesto. Mi pregunta fue, ¿por qué hubo tanta deserción con ese trabajo? A mí me pasó ¿Cuál? que yo creí que era para el martes, como fue feriado y colgué. Pero, a ver, ¿cuál? ¿El de los dos servidores? No, el de los chicos te está diciendo. El de Router Cisco. Ah, no, ese sí, yo lo entré. Vos siempre entregás, Martín. Sí, hay cinco que no, de los típicos, hay cinco que no lo han entregado. ¿Cómo, Facu? No escuché. No, que digo que vos siempre entregás. Por el borde va ese. Yo no dije nada esta vez. ¿Estás viendo los videos que sube tu compañero? Sí. Bueno, creo que vamos a comenzar con la clase. Se desconocen los pibes. Vamos a comenzar antes que se descarrile esto. Sé dónde viví, Facundo. Te espero. Bueno, entonces, sigamos con redes. Sigamos con el tema de... Arranquemos con ruteo antes que se empiecen a agarrar las piñas. Vamos a intercambiar, asumo que intercambiamos paquetes y no otras cosas. Repasemos un par de conceptos que van a empezar a caer un poco más la ficha con la práctica de esta semana y con el tema de esta semana. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de Internet? Estuvimos charlando de que en realidad a nivel global lo que hay son sistemas autónomos. Un sistema autónomo es un conjunto de redes administrada por la misma entidad, por la misma empresa, organismo o institución, y que lo que hacían esas instituciones, esos organismos, esas empresas, empezar a generar vínculos. Esos vínculos se le llamaban peer, y estos peer, estos vínculos, básicamente podían ser de dos formas. Una relación de cliente a proveedor, que es el escenario típico cuando ustedes agarran y contratan un enlace a internet, o también se daban situaciones en que las empresas se generaba una relación de confianza entre ellas y se generaba una relación entre pares. ¿Cuál es la diferencia? Que generalmente esas relaciones entre pares permitían definir caminos, definir rutas, y en general o por lo general no llegaba a un acuerdo que o no se cobraban o se cobraba el excedente de tráfico. O sea, claro, ¿cuánto tráfico va para allá? ¿Cuánto tráfico va para acá? Si vos mandás tráfico para acá, yo te cobro a vos, ¿cierto? Y si el excedente lo tengo yo para allá, yo te pago a vos. O sea, se generaba algún tipo de ese tipo de relaciones basadas en el tráfico. Entonces, claro, se relacionaban dos tipos de relaciones que eran cliente-proveedor y entre pares. Y esto nos determinaba los distintos caminos que podían llegar a seguir en Internet los paquetitos. El ejemplo que estuvimos charlando cuando estuvimos hablando de esto, este es este ejemplo de que, claro, en este escenario donde tenemos 5 sistemas autónomos, donde hay un par de relaciones entre pares y un par de relaciones clientes-proveedores, en este escenario, si nosotros estamos parados en el sistema autónomo 2 y queremos llegar al sistema autónomo 5,
lo que vamos a encontrar son con dos posibles caminos. Vamos a poder llegar desde un destino, desde el 2, llegando hasta el 5, a través del sistema autónomo 1, porque claro, el sistema autónomo 1 es proveedor del sistema 2 y es proveedor del sistema 5. Como él es proveedor de esas dos organizaciones, él les puede dar servicio de tránsito a las dos instituciones. O si no, también podemos llegar a la red 5 a través del sistema autónomo 3. O sea, otro camino factible es que el tráfico desde el sistema autónomo 2 vaya al sistema autónomo 3 y de ahí pase al sistema autónomo 5. Claro, esto es porque el sistema autónomo 3, como tenemos una relación entre pares, nos deja pasar ese tráfico. No es el caso, por ejemplo, con el sistema autónomo 4. El sistema autónomo 4 es cliente nuestro. Nosotros estamos parados en el sistema autónomo 2. Nosotros somos los dueños del sistema autónomo 2. El sistema autónomo 2, ¿cierto?, es un cliente nuestro y lo correcto y lo ideal o lo que debería suceder habitualmente es que nuestro cliente no nos permita pasar tráfico nuestro a través de su red. Claro, que no permita pasar tráfico es configuración desde el sistema autónomo 4. Si el administrador de red del sistema autónomo 4 no configura bien su red, no configura bien su router, lo que va a estar sucediendo es que el sistema autónomo 2 tal vez lo pueda llegar a utilizar como tránsito. Entonces, para colmo, que el sistema autónomo 4 le tiene que pagar al sistema autónomo 2, el sistema autónomo 2 lo usa para su propio tráfico de red. Entonces, estos son los distintos escenarios que pueden suceder en Internet. Y nuevamente, esto que el tráfico desde 2 hasta 5 no pase por el sistema autónomo 4 es configuración del sistema autónomo 4. O sea, el sistema autónomo 4 es el encargado de configurar su red para que no lo abusen, no pase tráfico que no corresponda a través de su red. Sin contar ese escenario, si nos centramos en este escenario, como tenemos ahora, en estos dos posibles caminos, que el tráfico se puede ir por el sistema autónomo 1 o se puede ir por el sistema autónomo 3, ¿ustedes cuál consideran que sería el escenario ideal? ¿Cuál sería el camino ideal para ustedes? Y depende de dónde quiera llegar. Desde el 2 al 5. ¿Y por el sistema autónomo 3? Para mí por el 1. ¿Por qué por el 1 y por qué el 3? Ya que estamos 50 y 50. Y porque el 1 les hace de proveedor a los dos. Entonces, por ejemplo, el 3, que si bien hace par a par con el 2, no tiene por qué, entre comillas, transferir la información que necesita del 5 al 2 o del 2 al 5. Sí, porque hay una relación de confianza. Hay una relación entre pares, entre 2 y 3, y una relación de pares. Eso implica que firmaron un acuerdo a nivel comercial y aparte en la parte técnica intercambian la información de ruteo, por lo cual el tráfico puede pasar entre ellos sin ningún tipo de inconveniente. Eso es justamente la relación entre pares, entre estos dos proveedores de Internet. O sea, supongamos que, por ponerle nombre y apellido, Telefónica de Argentina con Telecom de Argentina firman un acuerdo en que el tráfico entre ellos, cuando el destino sea de Argentina, lo va a permitir pasar sin ningún tipo de inconveniente. Ese es lo que está en azul. Ya existe un vínculo comercial y un vínculo técnico que permite pasar el tráfico en ese aspecto. Pero no se pagan entre ellos. Es gratis. Pasar por ahí es gratis. Y es más barato el 3, entonces, si es el caso. Bien. Entonces, claro, ahí está el escenario del por qué tratar de generar esos vínculos. El por qué generar esos vínculos. Claro, si yo puedo llegar a conseguirme esos vínculos comerciales entre 2 y el 3, puedo llegar a que se logre eso. Puedo lograr que ese tráfico no me lo cobren, ¿cierto? Y claro, me va a convenir siempre
siempre me va a convenir irme por el 3 si estoy en el 2. Quiero llegar al sistema autónomo 5. Si estoy en un equipo dentro de la red del 2, del sistema autónomo 2, y quiero llegar a una red que está dentro del sistema autónomo 5, me conviene irme por el 3, porque es un camino que me sale más barato, inclusive económicamente. Sin contar de que cuando estuvimos hablando de jerarquías, ¿cierto? Capaz se puede llegar a dar el caso que el sistema autónomo 1, como es un tier 1, ese vínculo esté fuera del país. Entonces, claro, me puedo ir a través del sistema autónomo 1, pero capaz que implique irme hasta Miami y volver. O sea, porque capaz que ese vínculo está puesto en el exterior. O sea, justamente porque estamos hablando de que si nos vemos, lo relacionamos con tier 1, tier 2 y tier 3, estamos suponiendo, podemos llegar a suponer que el sistema autónomo 2 y el sistema autónomo 3 son dos proveedores tier 2. Claro, arriba tienen la columna vertebral de Internet y tienen que irse hasta la columna vertebral de Internet y volver a bajar para poder llegar a este tráfico. Entonces, eso es el escenario que puede llegar a estar sucediendo. Y claro, nuevamente, conviene que en este proceso de cuando vayamos a elegir el camino, el administrador de red decida que todo el tráfico para llegar al sistema autónomo 5 prefiera irse por el sistema autónomo 3. Esto es lo que estuvimos charlando al principio es más, el semestre pasado, cuando empezamos a hablar de más o menos cómo estaba Internet y demás. O sea que va a ser mejor no solo a nivel económico, sino a nivel tecnológico, digamos. A nivel de latencia. A nivel de latencia. Si le prendieras por ahí el nombre y apellido, Ujú. latencia. El autónomo 3 sería, por ejemplo, un IXP. Podría llegar a ser un NAP o un XP, exactamente. Estos puntos de intercambio de tráfico. Y esa relación proveedor-cliente, eso sería como no me quedó claro como lo dijo al principio, sería como el ancho de banda entre WANs, sería. No, es simplemente la forma en que se establece el intercambio de tráfico. Tiene que ver más con un tema comercial que técnico. Eso de color rojo, de color azul. Serían, por ejemplo, los mega internacionales y todas esas cuestiones que trabajan. ¿Cómo, perdón? Serían, por ejemplo, los megas internacionales o las conexiones internacionales, todas esas cuestiones que dividen el tráfico entre tráfico nacional, internacional, esa cuestión, ¿o no va por ahí? No va por ahí. Eso tiene que ver un poco más con el tema de cómo es el comportamiento del NAP. Tiene que ver, va un poco por otro lado y de cómo te permiten manejar ese tipo de información. Ese tipo de segregación sería la palabra un poco más adecuada, segregación de tráfico y que te cobren por el tipo del destino, sería más un escenario comercial entre el 2 y el 4. Entre el 2 y el 4. Entonces, claro, el 2, el sistema autónomo 2, cuando el sistema autónomo 4 quiere llegar a un destino internacional, el sistema autónomo 2 le cobra un tipo de tráfico, le cobra un tipo de costo por mega, por volumen de mega de transporte, y cuando quiere ir a un destino nacional, le cobra otro valor. Pero claro, ese sería el escenario un poco más de cuando estamos parados en 4 y quiere consumir algo que está en el 1 o quiere consumir algo que está en el 3. Pero eso que vos estás mencionando, esto de que, nuevamente, no es algo muy habitual a nivel de última milla o de tier 3 con usuarios finales. Normalmente los de tier 3 a usuario final se cobra una tarifa plana, pero la realidad es que sí, en los niveles un poco más arriba, de tier 3 a tier 2 o de tier 2 a tier 1, sí se hace ese tipo de segregación de tráfico. Entonces empiezan a cobrar de manera diferente el tipo de tráfico. Y eso es muy habitual y es el escenario, pero casi normal en los IPX. Estos puntos de intercambio de red, ahí sí se ve mucho más esa política de negocio. De agarrar y decir, bueno, entre todos los que estamos conectados en el IPX no nos cobramos. Si queremos conectarnos de IPX a IPX,
Suponete, desde el NAP de Mendoza hasta el NAP de Buenos Aires, cobramos simplemente el tráfico nacional, pero si queremos llegar hasta Estados Unidos, ahí sí se paga el tráfico internacional. Eso sí es mucho más común en el concepto de estos puntos de intercambio de red. ¿Se acuerdan esto de los IPX? ¿A todo el mundo se acuerda de qué es esto de los IPX? Sí, era lo del mapita ese que había Y una IP, filmina. Ujú. Sí, que conectaba, por ejemplo, entre Los 2x2 atajos. o algo así. Claro, para no subir hasta la columna. Exactamente. El que está en la calle La Cera. Exactamente. Si no, la en realidad está a la vuelta. Está en General Paz y la otra calle, no me acuerdo si es Perú o 25 de mayo. ¿Eso no es Telecom? Sílica. Es Sílica y está a la vuelta de Telecom. En realidad, el predio entra por General Paz y sale por la otra calle, ¿cierto? Y en la otra calle es donde está la Telecom. Exactamente. Que en esa cuadra, si se ponen a pensar, en esa cuadra está, en la misma cuadra en el centro, está Telefónica, Telecom y Sílica. O sea, hay 3 proveedores de internet, que de los grandes, que están en la misma cuadra física. Eso es por el IPX. ¿Cómo? ¿Esa situación geográfica se da por la ubicación del IPX? No, fue al revés. En realidad fue al revés. Yo no sabría decirte a ciencia cierta, no sabría decirte el por qué específicamente se dio así. Si me preguntás, es muy probable que tenga que ver por cómo estaban tirados los ductos. Ya estaban tirados los ductos ahí y convenía ahí. Hay que tener en cuenta que en realidad ese edificio de Telefónica es mucho más viejo que Telefónica. Es de cuando estaba la anterior, cuando estaba la CAT, no sé si sabían, la Compañía Argentina de Teléfono, antes de que se embarcara en Argentina Telecom y Telefónica. Acá en Argentina pues estaba la Compañía Argentina de Teléfono, que era la CAT, y ese edificio era la CAT. Después, cuando se privatiza todo el tema de comunicaciones, en Mendoza termina ganando la licitación telefónica y por eso pasa a ser Telefónica. Entonces yo creo que era más porque ya cuando estaba la CAT ya tenían los ductos tirados para esa parte. Y ese edificio es el que contenía la central telefónica para todo el Gran Mendoza. Si me preguntan, nuevamente, es lo que pienso que se puede haber dado. Y porque me parece que también era más neurálgico eso antes, de toda esa parte. Exactamente. O sea, ya después los ductos ya quedaron ahí tirados. Bueno, Claro, era el centro viejo ahí. Sí, por eso de los orígenes de los tiempos. Sí, Jerónimo, es así. El shelter está sobre el 25 de mayo y el acceso de las oficinas está sobre General La Paz. Claro, no sé si no he visto las oficinas de Claro ahí, el nodo de Claro, en esa cuadra. Ah, bueno, está bien, en el Busi, pero en esa cuadra no. Sí, un poco más abajo estaba el edificio Busi, era el punto de encuentro de lo que era Level 3. Sí. Bueno, esto es lo que hemos charlado y esto lo traigo acá al recuerdo de ustedes por esta problemática. O sea, parte de la problemática de un administrador de red, ¿cierto? Es definir cómo hacer o definir qué camino seguir para el tráfico. O sea, si yo quiero llegar a un destino, ¿cierto? Y tengo 2 posibles caminos, y claro, es parte del administrador de red configurar los equipos de red para que el tráfico se vaya por donde nosotros nos convenga. Repasando un poco este tema de ruteo y demás, tenemos en cuenta que en la tabla de ruteo siempre tenemos destinos, no origen. O sea, nosotros lo que vamos a estar marcando, lo que vamos a estar configurando en nuestras tablas de ruteo es siempre el destino. O sea, fíjense que no estamos definiendo en la tabla de ruteo, no definimos políticas por origen. No estamos diciendo, si viene el proveedor 4 y se quiere ir a tal lugar, anda por tal lugar. No. Simplemente lo que agarramos y decimos, si el destino es alguna red del sistema autónomo 5,
seguí por este lugar. Si querés llegar a esta red, seguí por este otro lugar. Siempre va a ser de esa manera. Nuestra tabla de ruteo, lo que nos va a estar resolviendo siempre es el siguiente salto. Y eso es lo que nos va a estar indicando nuestra tabla de ruteo. Rutas o caminos a seguir para llegar a un destino. Entonces, bueno, y claro, nuestra tabla de ruteo tiene que tener una ruta hacia cada uno de los destinos de manera explícita, por decirlo de cierta manera. O sea, tenemos que indicarle, o sea, nuestra tabla de ruteo no aprende automáticamente todos los destinos posibles o todos los caminos posibles, sino que de alguna forma tenemos que alimentar esa tabla de ruteo y esa tabla de ruteo tiene que contener la información de ruteo. ¿Por qué hago esta aclaración? Pues claro, como al principio del semestre estuvimos hablando mucho de capa 2, capa 3, capa 2, capa 3, claro, cuando en capa 2 el switch recibía una trama y no sabía dónde mandarla, la tiraba para cualquier lado por las dudas de que llegara. Acá no. En capa 3, ¿cierto? Si no sabemos a dónde llegar, lo que hacemos simplemente es avisar al origen que el destino es alcanzable. Si nuestra tabla de ruteo no tiene una ruta, ¿cierto? Y queremos llegar a un destino y al momento de revisar nuestra tabla de ruteo no encontramos ese destino, nos aparece un mensaje de error de destino inalcanzable. El mensaje de destino inalcanzable es porque al momento de revisar la tabla de ruteo, ¿cierto? No encontramos ningún posible camino para llegar a ese lugar. Eso es lo que sucede. Entonces, claro, siempre vamos a encontrar una tabla de ruteo más o menos así como esto, más o menos registros, más o menos conexiones, pero vamos a encontrar algo así como esto. Y nosotros ya hemos estado revisando y nos hemos dado cuenta que existen básicamente dos tipos de rutas. Dijimos, las rutas que aparecen automáticamente cuando configuramos un número IP, que nosotros formalmente el nombre correcto que reciben son las rutas a las redes conectadas directamente. Claro, si nosotros configuramos un IP en una interfaz y después levantamos la interfaz, lo que entiende el sistema operativo es que esa placa de red está conectada a esa red. Entonces aparece una ruta a una red conectada. Y después, cuando queremos definir redes remotas, definíamos una ruta estática. O sea, esta red no está conectada, pero si le pasás el tráfico a ese equipo, podés llegar a ese destino. Rutas conectadas, ¿cierto? Que son entrega directa, porque justamente estamos conectados a esas redes y por eso podemos entregar directamente el tráfico hacia esas redes. Y las rutas estáticas con entrega indirecta, en donde lo que nosotros sabemos es que nosotros no estamos conectados directamente, pero si le paso el tráfico a ese equipo muy posiblemente pueda entregar el tráfico a donde corresponde. Entonces, más o menos, nuestras tablas de ruteo ya se empezaban a ver más o menos de esta forma, en donde nosotros conocíamos algunos destinos, otros no, y aparecía esta ruta especial que nosotros le decíamos Default Gateway, pero también en algunos lugares aparecía como red de último o ruta de último recurso, perdón, porque era justamente la última prueba, la última que se necesitaba revisar, y lo que hacíamos es que, o considerábamos y entendíamos, es que todo el tráfico que no coincidía en alguno de los otros destinos, lo que iba a suceder es que iba a salir por ese camino. O sea, en este escenario, en esta tabla de ruteo, todo el tráfico a las redes que no conocemos se lo vamos a tirar a la 216.105. Ese equipo posiblemente nos vaya a permitir llegar hacia todos los posibles destinos. Algo a tener en cuenta, que claro, yo les decía recién, tenemos que conocer todos los destinos explícitamente. Pero claro, ya con esto que yo mencionaba recién, con el 00/0, o sea, esta ruta por defecto, ustedes ya saben que la ruta por defecto es la red 0.0.0.0 con máscara 0, y eso podríamos decir que representan todas las redes disponibles que están en Internet. Entonces, ya con eso podemos llegar a suponer o decir que, claro, en realidad no hace falta que esté cada uno de los destinos definido explícitamente. Lo que sí tenemos que tener
es que al destino donde nosotros queremos llegar esté contemplado dentro de algún destino que figure en nuestra tabla de ruteo. Eso mismo que acabamos de decir recién, dicho de otra forma, es algo que tenemos que entender, es que cada una de las redes definidas, cada uno de los destinos definidos en nuestra tabla de ruteo, no implica que en algún lugar esté configurado esa red con esa máscara. Yo puedo definir en mi router una red que sea la 192.168.00/23 en mi router, ¿cierto? Y eso no implica que en algún lugar de la red esté configurada esa red. Posiblemente hayan dos redes 24 contiguas, ¿cierto? Que al momento de sumarlas dé ese resultado. Entonces, claro, nuestra tabla de ruteo no siempre implica que esa red exactamente con ese número IP y con esa máscara esté configurada en algún lugar. Esto cuando se los estuve comentando hace un par de semanas largas atrás, se los comentaba con el concepto de sumarización. Claro, en vez de definir dos rutas a un /24, ¿cierto? Lo que hago es definir una sola ruta a un /23. Un /23 contiene dos redes /24. Entonces me ahorro de escribir una red. Ustedes dirán, ¿qué sentido tiene ahorrarse un carácter, una ruta? Y por ahí no tanto. Pero claro, esto mismo yo podría hacerlo para agrupar 4, 8 o 16 rutas. Entonces ahí sí, que la tabla de ruteo de repente tenga 15 registros menos, en vez de 16, yo en un solo registro pueda definir 16 destinos, ahí sí me estoy ahorrando bastante. Entonces, una buena práctica también es esto de sumarizar. Y otro concepto, nuevamente, el concepto que les quiero dejar acá en claro es esto, que nuestra red tenga configurada una ruta hacia un destino, no implica que ese destino esté configurado en algún lugar de la red. ¿Queda claro esto? Sí, perdón, le pregunto una cuestión. ¿Esto que está diciendo de sumarizar es para ahorrar memoria o para ahorrar ciclo de reloj? Me queda esa duda. Las dos cosas. Las dos cosas. Cada registro ocupa memoria, ¿cierto? Y a su vez, cada paquetito, cada vez que pasa un paquete, vos tenés que revisarlo por cada ruta. Si vos de repente te ahorraste 15 registros, te ahorraste un montón de saltos de pulsos de reloj. Entonces el tráfico pasa más rápido a través de tu router. Te ahorras las dos cosas. Bien. Porque ahí Y si en ese, sí. si en ese caso, en la tabla de ruteo, yo voy hacia el /23 y cuando cruza la puerta, digamos, cuando cruza el gateway, me encuentro con los dos /24 y estoy yendo específicamente a un host de uno de los /24. ¿Va a saber llegar? Sí, sí. Te lo planteo. Supongamos este escenario, ¿cierto? Supongamos este escenario. Supongamos que estamos parados acá, ¿cierto? Esto es una red /24 y esto es otra red /24. Y vos estás parado acá en el host A y el host A le pusiste una ruta con el /23 que junta las dos redes /24 apuntando a este router. Este router, el router X, es el que sabe diferenciarla. Claro, este equipo no. O si querés, este otro equipo, para este equipo es un /23. Para este equipo es un /23. Este router, el router X, es el que sí sabe desarmar eso y decir, no, si va a esta red va para acá, si va a esta red va para acá y si va a esta otra red, mandárselo a este otro equipo. Pero para este equipo, que está de este lado, ¿cierto? Para él es una sola ruta. Él tiene que configurar una sola ruta y con eso es suficiente para este equipo. Claro, alguien tiene que saber desagregar eso. Alguien tiene que saber desarmarlo. Alguien sí tiene que tener ese problema. Este ejemplo, también cuando en un par de semanas entremos en el ruteo dinámico, este ejemplo es
si vos estás en Godoy Cruz, ¿cierto? Y vos querés llegar a la calle Bandera de los Andes, no te interesa cuáles son las calles cuáles son las calles de Guaymallén, querés llegar a Bandera de los Andes de Guaymallén, estás en Godoy Cruz, y no te interesa en primera instancia cuáles son las calles que te dejan en la calle Bandera de los Andes. Ahora lo que te interesa es saber cuáles son las calles que te dejan salir del lado de Godoy Cruz. Entonces, claro, ahora lo que vos te interesa para Godoy Cruz es saber que hay un /23. Claro, cuando llegues a Guaymallén, ahí sí vas a tener cada uno de los /24 y para dónde cabe y para dónde elegir. O sea, no es lo mismo el problema cuando estás en Guaymallén, cuando estás en Godoy Cruz, al problema cuando estás en Guaymallén. Ese es el tema que yo les mencionaba. O sea, esta situación, este escenario, claro, si ustedes están parados al lado de Godoy Cruz, en un /23, cuando ese paquetito llega al router de Guaymallén, en Guaymallén sí hay una ruta por cada /24. ¿Queda claro? Perfecto. Bien. ¿Alguno más? O sea, básicamente es como decir que el problema se lo dejamos al router siguiente. Exactamente. Y es un poco lo que también les comentaba de este lado, que en ruteo siempre el tema es el siguiente sabe más que yo, el siguiente sabe más que yo, el siguiente sabe más que yo. O sea, en el concepto de esto de entrega indirecta, podríamos llegar a decir, yo no lo puedo entregar, se lo paso a alguien más que capaz sí sabe entregarlo. Entonces, claro, el siguiente salto, ¿cierto? Tiene posiblemente más información que yo para poder llegar a destino. Como yo no estoy conectado a esa red, se lo paso a otro equipo. Ese equipo puede pasar dos cosas. Sabe entregarlo o sabe qué camino tiene que seguir para poderlo entregar. Y así ir saltando hasta que alguien sabe cómo entregarlo y por dónde llegar a ese destino. O sea, cada uno lo va a ir mandando y alguien lo va a entregar. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede en las redes IP. Entonces podemos entender al router como no alguien que resuelve un problema, sino que tiene el teléfono del que resuelve el problema. Y así es sucesivo hasta que llega al servidor. O sea, el Bueno, sí, servidor, ¿no? podemos llegar a decirlo. En realidad está bien. No siempre, no siempre va a resolver el problema el router, ¿cierto? Y sí, efectivamente le va a derivar el problema, esa situación, ese problema a alguien más. A ver, De la señora, tarea. ¿cómo? Delega tareas. Exactamente. La tarea, en realidad. Básicamente, más que delegar la tarea, lo que está haciendo simplemente es reenviar el tráfico, justamente. O sea, podemos decir eso, recibe algo que no es para él, tomá, lo reenvía. Recibe algo que no es para él, sí, tomá, va para allá. Eso es lo que hace. Otra cosa que también estuvimos repasando, estuvimos viendo, y lo vimos en un par de situaciones, es esto. Lo que decíamos que el algoritmo, estuvimos repasando cómo es el proceso, ese algoritmo por el cual un router, un dispositivo, sabe seleccionar la ruta, elegir la ruta. Ya hemos dicho que el proceso era más o menos así como esto, o sea, si tengo cinco rutas, si tengo en mi tabla yo, router, en mi tabla de ruteo, tengo 5 rutas, lo que voy a hacer, si quiero llegar a un IP específico, a un IP que en este caso vamos a decir a un lugar llamado D, ¿cierto? Que va a ser un número IP, lo que voy a estar revisando es cada uno de estos destinos, cada uno de estos posibles caminos, ¿cierto? Y lo que voy a estar haciendo es, al destino que yo quiero llegar, al número IP al que yo quiero llegar, hago una operación AND, primero con el renglón 1, y el valor I va a ser, ustedes algo han visto de programación, va a ser en realidad un for desde 1 hasta 5, o sea, un bucle desde 1 hasta 5, y va a decir, bueno, en primer renglón, ¿sí? Primero I va a valer 1, entonces decir, bueno, hago una operación AND entre el destino que yo quiero llegar y la máscara, el /30 del primer destino, el resultado lo comparo con el campo de destino, y si coincido, utilizo ese gateway. Utilizo lo que está en el gateway. Si no coincido, paso al siguiente ruta. Y así,
comparo con la máscara, hago una operación AND con la máscara, el resultado lo verifico con el número IP del destino y si coincide, uso el gateway, si no, al renglón de abajo. Y así voy revisando cada uno de los posibles destinos. Y claro, fíjense, ahí está la magia de este default gateway, este numerito especial que es el 0/0. Claro, máscara 0, cualquier cosa que yo haga la operación AND con un valor 0, el resultado va a ser 0. Entonces siempre me va a coincidir cualquier número IP que yo ponga, claro, si yo pongo acá 111, operación AND con 0, el resultado va a ser 0, y voy a decir 0 es igual que 0, sí, listo, entonces utilizo este gateway. Y ahí está la magia del default gateway. El default gateway tiene que ser 0/0 para que cualquier operación AND de 0, entonces me coincida y salga por ese valor. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, sí. Claro. Y acá surge de vuelta otro caso bastante particular a tener en cuenta. Entonces es muy importante de que esto sea lo último que se revisa. O sea, el último valor que se tenga que revisar es esto. Y ahí sí entramos en lo que estamos charlando hoy día. O sea, la tabla de ruteo, más allá que el sistema operativo nosotros no la muestre de manera ordenada, al momento de ser procesada, se procesa en orden. Hay un orden muy bien específico, muy bien definido, ¿cierto? Que le va a permitir al sistema operativo revisarla en orden de modo tal, ¿cierto? De revisar primero las rutas a las redes más chiquitas y después las rutas a las redes más grandes. Entendiendo como Internet la red más grande posible que pueda haber. Y claro, por eso la típica es que nosotros digamos, nuestra puerta de enlace a Internet termina siendo esto. Claro, el default gateway, todos los posibles destinos, ¿cierto? Es ese destino. Pero claro, primero lo que va a hacer el sistema operativo es revisar las rutas con una máscara más específica. Lo que va a hacer es revisar las redes más chiquitas. Las rutas a las redes más chiquitas se revisan primero, que también se conocen como rutas más específicas, ¿cierto? Y después se revisan hacia las rutas hacia las redes más grandes. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando un poco de esto, no? Sí. Perdón, pregunto una cuestión. Ahí, justo en el gráfico que mostró, que tienen distintas interfaces físicas. Sí. ¿Eso lo trabaja solo de decidir por dónde tiene que ir en la tabla de ruteo? O sea, físicamente. Y ni. En realidad no tiene que... digamos, esta red está en la PP0 porque tiene un IP en la PP0, en la PPP0, tiene configurado un IP de esa red. Es una ruta conectada. Esto es una ruta conectada, esto es una ruta conectada y esto es una ruta conectada. Todo lo que tiene gateway 0 es rutas conectadas. O sea, en la ETH0 tiene un IP de esta red, en la ETH1 tiene un IP de esta red, en la PPP0 tiene una IP de esta red. Claro, y siendo el caso de que todas esas placas pertenezcan a una misma computadora, si nosotros nos queremos conectar a otra o tirar un ping, por ejemplo, a un IP específico, la computadora va a saber entender por qué placa salir. Por ejemplo, si yo... Sí, porque va a ser por ruteo. Si coincide que tiene que yo quiero llegar a la 212.135.5, si yo quiero llegar, supongamos, al destino 212.135.5, claro, va a coincidir acá, o sea, ¿quiero llegar acá? No. ¿Quiero llegar acá? No. ¿Quiero llegar acá? Sí. Es entrega directa y tiene que salir por acá. Es entrega directa, o sea, que parado en este router, yo tengo que descubrir la MAC de la 212.135.5, armar la trama y esa trama sacarla por la ETH0. Eso significa esto. Bien, o sea, la posta la lleva la tabla de ruteo, no la interfaz. Exactamente, la tabla de ruteo dice que ese paquete tiene que salir por la ETH0, pero claro, porque en la ETH0 tiene un IP que tiene esta red. Justamente.
que el tráfico hacia Internet salga por la PPP0 es porque el tráfico se lo tiene que pasar a la 100.6. Claro, la 100.6, si te fijas, si vos te preguntás, ¿qué placa de red tengo que usar para llegar a la 226.106? Si yo quiero llegar a la 226.106, ¿qué placa de red tengo que utilizar? La misma que sale en la lista 1, digamos, o sea, la PPP0. Exactamente. Para llegar a la 106 vas a utilizar esta ruta. Esta ruta te permite llegar a la 106. Y por eso, para llegar a la 106 usas la PPP0. Porque esta ruta está en la PPP0. Bien, bien, bien. Bien. Entonces fíjense que la máscara de red, ¿cierto? Es lo que me va a estar indicando. Y nuevamente, las rutas con las redes más chiquititas las voy a revisar primero. Y las rutas con las redes más grandes las reviso después. ¿Estamos claros acá? Sí. Estamos. Una consulta, todas esas interfaces son placas locales, ¿no? Sí, esto es local dentro de un equipo. Esto es local Bien. en un equipo. Sí. Ujú. Bien. Unamos dos conceptos. Primero se revisa la ruta más chiquita. Primero se revisa la ruta más chiquita. Y en Internet, ¿cierto? Se pueden dar escenarios en donde para llegar a un destino puedo tener más de un camino. ¿Sí? Sí, sí. Y ahora entienden por qué en Internet, los proveedores de Internet hacen cosas como esta, ¿no? ¿Por qué esta red, este IP que tengo yo, está anunciado con un /24 y un /18? ¿Entienden el por qué? Ahí porque tienen el bloque IP de todo ese /18. Pueden hacer eso, si no, no. Está bien, pero ¿qué es lo que han hecho? Esta red /18 la han subdividido, ¿cierto? Y hacia un proveedor, por un camino, ¿cierto? La misma información se la pasaron a este equipo y a este equipo. O sea, que o supongamos que en este caso, el sistema autónomo 5, supongamos que es claro, ¿cierto? Anunció esa red, que él es el dueño de esa red, ¿cierto? Pero a uno se le anunció con un /18 y al otro le anunció cada una de las redes /24. Entonces, para el sistema autónomo 2, que recibe, dice, por este camino tengo un /18 y por este camino tengo un /24. ¿Qué camino elijo primero? Y el 24. Claro, El /24. El más corto. El camino más corto /24. No, no es el camino más corto. Es el más chiquito. La ruta siempre se elige por la máscara. El primer factor de selección de ruta, es la máscara de subred. Y por eso pasan estas cosas en Internet. Se hace, y así es como se tiene el primer control, es una de las formas de control de tráfico en Internet. Yo, administrador de red, configuro rutas con /24 por un lado y con /18 por otro. Claro, ¿qué me permite hacer eso? Que yo para llegar a un destino puedo tener cualquiera de los dos caminos, ¿cierto? Pero ¿cuál voy a elegir siempre? Y el que tiene la máscara más chiquita. Claro, siempre y cuando esa placa de red esté activa. Si esa placa de red se cae, automáticamente sale por el otro lado. Y cuando esa placa de red vuelve a utilizar ese camino. ¿Entienden eso? Sí. Sí, una redundancia, digamos. Exactamente. Y por eso se hacen estas cosas en Internet. Y por eso, cuando veíamos esta tabla, cuando veíamos esto, ¿cierto? Del lado de los proveedores de Internet, claro, es muy común, y es más, una muy buena práctica, hacerlo de esta manera. O sea, anunciar la red más grande, ¿cierto? Y después anunciarla con los prefijos más chicos. Fíjense, /22, 23, 21. O sea, cómo van anunciando las redes con la máscara más grande y con las máscaras más chiquitas. Entonces, de esta manera es que se tiene control, se tiene un poco de control, porque es uno de los factores de control
que nos va a permitir cómo definir cómo queremos que vaya el tráfico. Si queremos que se vaya por un proveedor o se vaya por el otro proveedor. Esto es lo que era el primer factor de selección de tráfico. Como administradores de red, el trabajo de ustedes va a ser elegir el mejor camino. Y claro, una de las cosas que va a suceder es que ustedes van a definir caminos basados en las máscaras. ¿Y eso qué criterio tiene para hasta qué nivel se pueden hacer más chicas las redes para estas cuestiones? Bien, por una cuestión de estándar en Internet no se permiten máscaras menores a un /24. Un /24 es lo mínimo que se acepta en las... Además, se configuran los filtros para que no se permitan información de menos de una máscara menor a un /24. Bien. Pero Arlink, perdón, ahí está viendo lo que usted, Martín, tenés IPv6. Estás navegando por IPv6. Bien ahí. No sabía que Arlink ya tenía IPv6. Bien. ¿Eso es bueno o es malo? Muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Profe, y a nivel de configuración, ¿es un dolor de... O sea, hacer rutas con IPv6 es más difícil que hacerlas con IPv4, ¿no? No es lo mismo. ¿No es lo mismo? Es IP y máscara. Claro. Termina siendo IP y máscara. Y esta cuestión es de darle redes a distintos proveedores. Esto nada más se puede hacer cuando tengo el bloque IP, los sistemas autónomos, toda la cuestión. Totalmente, sí, está bien. Ya este semestre, claro, bueno, ahora ya olvídense de la red de la oficina. Ya está, el semestre pasado configuraron la oficina del contador para que tenga internet. Ahora ya estamos hablando de ustedes como administradores de un ISP, ¿cierto? O de una empresa que tiene muchos sucursales. O sea, ahora pongámonos en el escenario de que estamos parados en redes grandes. Este semestre arrancamos con redes grandes, ya ruteo avanzado. No el de la oficinita con un par de maquinitas. No, ya está. Eso ya lo aprendieron el semestre pasado. Ahora estamos parados en redes grandes. Grandes. Un proveedor de servicio de internet. ¿Estamos parados en un tier 3 o estamos parados en un tier 2? O sea, a eso estamos apuntando este semestre. Bien, igual iba por si esto se puede aplicar a una intranet, digo. O sea, si se puede hacer en una intranet ruteada estas cuestiones. ¿Esto de las máscaras? Sí, lo de las rutas. Tiene que ver con redes IP. Lo podrías, digamos, en una intranet, no sé si tiene sentido dentro de una intranet, sí dentro de tu red. Pero claro, acá se tienen que dar dos escenarios para que suceda esto. Y uno de los escenarios tiene que ver justamente con la práctica de esta semana. Esto tiene sentido. Esto va a tener sentido, ¿cierto? Siempre y cuando vos tengas caminos redundantes. Si no tenés caminos redundantes, no tiene sentido. Si vos tenés desde un servidor para llegar a internet, tenés la opción de pasarlos por dos caminos diferentes, y ahí sí tiene sentido esto de elegir, definir un camino con una máscara por un lado y con otra máscara por otro. Pero si tenés un solo camino, si vos tenés una sola forma de llegar a internet, no tiene sentido. Bien. Entonces, vos me decís, ¿lo podés usar en la intranet? Definí mi intranet. Porque, digamos, si vos sos cíclica, tu intranet es desde Buenos Aires hasta La Quiaca. Y ahí te digo que sí. Si vos sos no sé, por decirte algo grande, sos el Hospital Español, no tiene sentido. La red interna del Hospital Español no va a tener este escenario. No, pero creo yo que tendría sentido, por ejemplo, en un ISP que tiene muchos caminos internos, por ejemplo, tiene un radioenlace hacia un lado, un radioenlace hacia el otro, un radioenlace hacia otro. Perfecto. Y ahí te cambio la palabra. Una cuestión de nomenclatura para que los dos entendamos lo mismo cuando referimos a lo mismo. Y hablemos de una red MAN, ¿cierto? En vez de intranet.
Si vos tenés una red, si vos administras un proveedor de servicios de Internet que tiene una red MAN, una red metropolitana, una red que abarca una superficie lo suficientemente grande, y esa red MAN tiene caminos alternativos, sí, ahí tiene sentido. Ahí sí tiene sentido. Pero nuevamente, es una cuestión de nomenclatura. Vos me agarrás, me decís intranet, la definición de intranet es desde el router hacia adentro. Desde el router hacia adentro. Claro, y eso normalmente es la red LAN. El concepto de intranet. O sea, ¿qué es un intranet? Defíname intranet, a ver. Y como red interna. Una red privada, la que está del router border para adentro. ¿Quién me puede decir cuándo surge el concepto este de internet, de intranet? ¿Cuándo se hace popular? ¿Cuándo creen que arrancó este tema? ¿Desde cuándo a las redes internas se le dice intranet y no redes internas? ¿Por qué? Ni idea. Pero queda bonito el nombre. ¿Por qué se le dice intranet y no se le dice red interna? Pablo, ¿no tiene nada que ver con algún tipo de protocolo especial para que compartan información o sistema operativo o algo así? Por ahí va. Por ahí va. Justamente, por ahí va. ¿Quién más? ¿Quién latina? ¿Quién más? Haga comentario. Ahí Jerónimo respondió en el chat. Perdón, ya tengo el chat ahí a mano. No, porque es red interna. Eso, Jerónimo, el concepto de red interna. Pero ¿por qué le decían intranet y no red interna? ¿Qué particularidad tiene una intranet con respecto a una red interna? Y porque está relacionada a las empresas. O sea, si una persona quiere ingresar a la red de una empresa estando desde su casa, tiene que hacerlo por ahí. Bueno, valga la redundancia. ¿Nada que ver? Ese es más bien el concepto de red interna. Con el surgimiento de Internet, ¿puede ser? Porque buscan ¿Cómo? los servicios dentro de la red. Con el surgimiento de Internet, ¿Por qué? y porque ya se convierte en una subred privada dentro de una red pública gigante, a grosso modo. Es un concepto tan viejo que por ahí les va a costar relacionarlo, pero lo van a entender apenas se los explique. Intranet es una red interna con protocolo IP. Claro, cuando surge Internet, ¿no? El protocolo IP no era el único protocolo que había. Habían otros protocolos de red. Implementar protocolo IP dentro de una red interna es definir una intranet. Claro, hoy día no hay otra cosa que no es eso. Hoy día usamos IP. Todos los demás protocolos desaparecieron. Y por eso capaz que les cuesta o les costaba definirlo. Claro, o sea, no, ustedes, y desde hace un montón de años ya, no hay otra cosa que intranet. Por eso aparecía el concepto de internet, extranet e internet. Claro, era migrar todos los servicios al protocolo IP. Era migrar los servidores que estaban en IPX, los servidores de correo que estaban en IPX, y migrarlos a IP. Era tener un servidor de DNS interno para resolver tener una red IP con un DNS interno, con un servidor web interno, y eso era la intranet. Y cuando ese servidor interno lo publicaban hacia afuera, se convertía en la extranet. Claro, es lo normal de ahora. O sea, ya está. Ya todo es IP. Ya no hay otra cosa. Ya todo es IP. Entonces, por eso el concepto les resultaba tan raro definirlo. O tan poco habitual. Claro, eso es una intranet. Intranet surge, como bien dijeron por ahí, ¿tiene que ver con el protocolo? Sí, tiene que ver justamente con el protocolo. ¿Tiene que ver con el surgimiento de Internet? Sí, tiene que ver con el surgimiento de Internet. El concepto de intranet era ese, implementar protocolo TCP/IP en las redes internas. Eso es una intranet. ¿Y qué protocolos tenían esas redes internas antes del IP? IPX, el más común y el más habitual era IPX. Y si no, NetBEWI, NetBIOS, NetBEWI, del lado de la familia Microsoft.
En la DOS y los primeros Windows, hasta el Windows 3.1 tenían NetBEWI, la gente de Novell usaba IPX, y después vino ARPANET, la ISOC y todo lo demás. La gente del mundo de Unix y Linux, TCP/IP, listo, quedó TCP/IP. Pero originalmente, sí. Pero si uno quería salir de esa red interna, ¿sufría algún tipo de enmascaramiento? Sí, habían túneles, habían forma de transportar paquetes IPX dentro de un paquete IP. Era agarrar, agarrar un paquetito, habían equipos especiales, nosotros vamos a decir router, que tenían un servicio especial, nosotros vamos a decir túnel VPN, que lo que agarraban era agarrar un paquetito IP, lo encapsulaban en un paquete IPX, lo encapsulaban en un paquete IP, lo transportaban por la VPN, del otro extremo lo desencapsulaban el paquete IP, agarraban el paquete IPX y dejaban el paquete IPX del otro lado y lo mandaban. Hoy por hoy las VPNs hacen eso, pero claro, ¿qué hacen? Agarran un paquete IP, lo encapsulan en un paquete IP, lo transportamos por IP, del otro extremo desencapsulamos, sacamos el paquete IP y lo tiramos por IP. El concepto es el mismo, pero sin tráfico IPX. Pero, o sea que el modelo OSI sufrió una modificación porque eran cápsulas IP que tenían que saber leer paquetes IPX. No, porque había una... 3 semanas y te respondo tu pregunta, pero la respuesta corta es no. Que haya un reencapsulado no va en contra del modelo OSI. Bien. Un reencapsulado no va en contra del modelo OSI. Bien, sigamos si no llegamos. Pero claro, nuevamente, esto tiene sentido, nuevamente, cuando ustedes tengan una red metropolitana, cuando tengan una red grande, cuando tengan más de un camino para llegar a un destino. Ahí empieza a entrar en juego esto de tener las redes, las rutas con distintas máscaras. Y nuevamente, ahí como algunos ya están pegando el tráfico, fíjense que está anunciado, o sea, la mayoría de los proveedores presentan las redes con diferentes máscaras. Porque claro, juegan con esto, juegan con anunciar las redes con máscaras diferentes por distintos caminos. De esa forma, el que está enfrente, cuando recibe esa información, tiene forma de elegir cuál es el mejor camino. O sea, esto de la selección del mejor camino basado en la máscara de red, va de cajón. Eso va de lleno. Siempre se utiliza. Ya vamos a charlar en eso dentro de un par de semanas, cuando entremos en ruteo dinámico, que el anuncio normalmente se hace desde un solo lugar, no hacia un solo lugar. Hay una pequeña detalle. Pero ya vamos a charlar en esto. Nuevamente, yo le estoy abriendo un poquito la cabeza para que cuando caigamos a ruteo dinámico, terminen de entender el porqué de todo esto. Bueno, nuevamente, las reglas, el orden, depende mucho, el orden es muy importante para poder elegir el camino. O sea, la máscara es el primer factor para ordenar las rutas. Claro, no es el único factor de orden. No es el único valor, no es lo único que nos va a determinar qué ruta es la que tenemos que elegir primero. ¿Cuál es la ruta que tenemos que elegir primero? Repaso rápido que charlábamos recién. Rutas conectadas directamente, rutas conectadas indirectamente. Si tenemos gateway, es que la entrega es indirecta. Si no tenemos gateway, es que la entrega es directa. Claro, para este router que está en el medio, es que tiene un IP configurado en la red de la izquierda y un IP configurado en la red de la derecha. Para él las dos redes son entregas directas, porque tiene una pata en cada lado. En cambio, para Linux 2, ¿cierto? Él está en una red y la otra red es entrega directa. Si él quiere llegar hacia esa otra red, a la red 2.17.0, tiene que pasarle el tráfico al router y ahí se lo entrega.
Simplemente cuestión de repaso, nuevamente. Algo que sí tenemos que tener en cuenta, y que recién justamente lo mencionábamos, es que el gateway tiene que estar en alguna de las redes a las cuales yo estoy conectado directamente. O sea, mi gateway, mi puerta de enlace para llegar a un destino, sea el default gateway o a una ruta específica, el gateway que yo voy a utilizar para llegar a un destino tiene que estar en una red conectada directamente. Eso es mandatorio. Es mandatorio. Yo no puedo usar un gateway que no está en red. O sea, yo solo puedo utilizar los routers que están conectados en mi red. Yo no puedo usar el router de mi vecino para salir de la red de mi casa. O sea, yo para salir de la red de mi casa uso el router de mi casa. O sea, yo tengo que ser el router que está conectado a la red donde yo estoy conectado. El router tiene que estar conectado a la misma red a la cual yo estoy conectado. Tenemos que compartir esa red. ¿Estamos claros hasta acá? Porque eso también, nuevamente, lo repito porque lo he visto a un par de ustedes todavía patinar con esto. ¿Queda claro hasta acá? Clarísimo. Sí, profe. Sí, señor. Bien. Entonces, claro, fíjense cómo se vería. Un ejercicio también que podemos llegar a hacer, teniendo la tabla de ruteo, viendo la tabla de ruteo y con un poco de imaginación, podemos darnos cuenta cómo está armada la red. O sea, si nosotros nos pasan esta captura, si ustedes agarran a alguien, a algún cliente de ustedes, les pasa esta captura de esta tabla de ruteo, ustedes automáticamente se pueden imaginar esta red. Claro, este router, fíjense, ustedes ya se han dado cuenta que tiene 3 interfaces de red. Tiene una ETH0, una ETH1, una PPP0. ¿Listo? Es un equipo que tiene 3 placas de red. Tiene en la ETH0, tiene conectada la red 212.135.0. O sea, ETH0 tiene conectada, porque el gateway es 0, está conectada, en la ETH0 está conectada a esta red. ¿Listo? En la ETH1 está conectada a la red 10.0. Listo. Hay una red que es la 217.0, ¿cierto? Que está detrás del router 135.254. Entonces ustedes ya parados en este equipo, ya saben que hay otro router y detrás de ese router esta red. Si está conectado directamente o hay 3 o 4 saltos para allá, no lo podemos saber. Pero sí sabemos que hay este router y que esta red está detrás de ese equipo. Ya, eso lo podemos saber. Y que la PPP0 es la que está conectada y nos permite llegar a Internet. Entonces fíjense cómo el entender una tabla de ruteo también les permite descubrir cómo está armada la red. Ustedes entran a un equipo y se fijan en la tabla de ruteo, ¿cierto? Ustedes con ese relevamiento, ustedes pueden ir dibujando en un papel al lado cómo está armada la red. Porque al fin y al cabo, esto, fíjense, en gateway hay 3 gateways que son 000. Esto implica que esta red está conectada a 3 redes diferentes. Y hay 2 redes que tienen gateway. Listo. O sea que hay 2 routers remotos. Que ya sabemos que uno tiene el 135.254 y otro equipo que tiene la 100.6. Ya sabemos qué IP tienen esos routers. Y sabemos qué redes están detrás. 0/0 es Internet y 217/24 es la otra red. Nuevamente, analizando la tabla del equipo y un poco de imaginación, descubrimos cómo está armada la red. Sí. Sí, lo que sí hay, puede ser, ¿no? Creo yo, ¿no? Un error por ahí en los datos. Pues estoy viendo que la primera red tiene una máscara /30. Sí. Con un IP que es que va en el 100.4, ¿no es cierto? Y el otro va al 100.6. Pero ¿se corresponden las dos? Porque un /30 solamente tiene para... ¿Cuántas IP útiles? 2 o 4. 4. Ah, no, está bien. Estaba haciendo Va de 4 en 4. Claro, sí, está bien. Abarca hasta el 8, está bien. Pero tiene 2 IP útiles, ¿cierto? Pero contando el número de red y el número de broadcast son 4. Útiles son 2. La red es la 4,
Primer valor es el 5, segundo valor es el 6, broadcast el 7, el 8 ya es la otra red. Claro, sí, no, estaba haciendo cálculos así nomás y nada, claro. No, ningún problema. Siempre bueno, por ahí. Está bueno que desconfíen de lo que yo les digo. Está bueno que desconfíen de lo que yo les digo. Eso los hace pensar. Está bueno. No tengan problema en desconfiar. No larguen zapallazos, pero no duden en desconfiar. O tiren zapallazos, ya nos reímos un rato, pero no duden en desconfiar de lo que están viendo. Nuevamente, dada una tabla de ruteo, nos podemos llegar a imaginar cómo está la red. Esta tabla de ruteo, ¿a qué dispositivo de red ustedes creen que pertenece? Creo que la PC. PC1. Sí, a la PC. No, porque si no tenía el default gateway. Al R1. No, Al R0, no al R1. al R0. Al R0. Claro. Fíjense, todos estos gateways están en R1, R2, que tienen la 0.1, 0.2 y 0.3, que tenemos todos los gateways. Todos estos gateways pertenecen a la red 10, perfecto, pero es alguno de estos equipos, el PCC, PC1, no está conectado, no tiene un IP de la red 10. Solo puede salir por una sola puerta. Aún así, ¿cierto? Claro, deberían tener entrega local, tienen que tener entrega local de todas estas redes. Claro, esta tabla de ruteo pertenece al R0. ¿Qué es lo que sucede? Que R0 tiene la otra placa de red baja, por lo cual no tiene la tabla de ruteo, no aparece la ruta donde está PC1. Recuerden que si ustedes bajan una placa de red, las rutas relacionadas con esa placa de red desaparecen de la tabla de ruteo. Las rutas solo aparecen, en la tabla de ruteo, solo aparecen las rutas de las placas de red que están activas. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bien. Esto más de lo mismo, más ejercicio de lo mismo. Y el problema pasa acá. Porque claro, hasta acá veníamos siempre con el problema. Siempre veníamos con el problema de un solo camino. Pero ya les comenté que en Internet esto no pasa. En Internet, y justamente por una cuestión de redundancia, en las redes importantes, las redes grandes, por una cuestión de darle más disponibilidad al servicio de red, la típica es que haya más de un camino, para llegar desde la red A a la red C. Eso es lo normal, eso es lo habitual, eso es lo que deberíamos buscar. Ustedes como administradores de red de un proveedor de servicio de Internet deberían buscar un escenario como este. Más de un camino. ¿Y cómo hacemos para definir las rutas desde la red parado en R1? ¿Cómo harían para definir las rutas hacia la red C? Pondría una IP entre una barra 30 entre R1 y R3 y ahí le daría la ruta. ¿Y Directa. cómo podrías definir los dos caminos? Como dos caminos. Que dé la vuelta por R2. De R1, parado en R1 para llegar a la red C, de R1 para llegar a la red C, podéis irte de forma directa o podéis irte a través de R2 hasta R3 y caer acá. Bien, ¿Sí? entonces también darle un barra 30 entre la ecuación el R1 y R2 y entre R2 y R3. Ese barra 30 lo vamos a obviar porque es la red de conectividad. Claro, si no están conectados los dispositivos entre sí, no se ven. Si no hay rutas conectadas, no podemos definir rutas estáticas. Para poder definir una ruta estática tenemos que tener una red conectada. Entonces, claro, vamos a tener 3 redes barra 30 seguro. Si no tenemos a redes barra 30, se nos va a complicar pasar tráfico IP. Se nos va a complicar, no va a ser imposible, pero se nos va a complicar pasar tráfico IP sobre estas redes. Hecho eso, teniendo conectividad, teniendo entrega directa entre los routers, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer para R1 definir rutas estáticas de modo tal que podamos llegar a RC y podamos elegir el camino?
Darle alguna importancia a cada router. Si yo tengo el router conectado de R1 a R3, le voy a dar importancia, pongámosle 1, sea la más importante. Y si tengo que elegir otro camino que sea de router 1 a router 2 y a router 3, que darle importancia, entre comillas, 2. Bien, perfecto. Bien, bien ahí. Bueno, perfecto. La siguiente pregunta, Lucas, era, perfecto, importancia. Y en las redes, ¿cómo definimos importancia? Y ahí David lo comentó en el chat. Y es a lo que nos trae la clase. La clase de hoy día nos trae el concepto de métrica. Métrica. Las métricas en las rutas es otro factor para poder elegir el camino. O sea, es otra herramienta que ustedes van a tener como administradores de red para poder seleccionar cuál es el mejor camino. Entonces, claro. Siempre y cuando las máscaras sean las mismas. Bien ahí. Te adelantaste un par de diapositivas. Tres conceptos antes de caer en todo esto de repaso. Para poder tener claro, ya que explicamos todo esto de un solo paso. Ya les he comentado que existen 3 tipos de ruta. En más de una ocasión les he comentado, les he mostrado este grafiquito, justamente preparando para estos temas que se nos avecinan. En realidad, todas las rutas no son exactamente igual. Todas las rutas, a pesar que en la tabla de ruteo nosotros la estamos viendo exactamente igual, lo único que cambia es el gateway, ¿cierto? Nosotros pensamos que porque simplemente cambia el gateway, consideramos exactamente igual, pero con gateway diferente. La realidad es que no es así. Para el sistema operativo, para el núcleo del sistema operativo, las diferencias. No es lo mismo una ruta conectada directamente que una ruta estática, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, que una ruta dinámica. El sistema operativo las va a manejar de manera distinta, las va a tratar de manera diferente, y como mencionaba por ahí Lucas, les va a dar importancia diferente. Para el sistema operativo son más importantes las rutas conectadas que las rutas estáticas, y las rutas estáticas son más importantes que las rutas dinámicas. ¿Qué son las rutas dinámicas? Las rutas aprendidas por los vecinos. La realidad, y es lo que vamos a estar viendo en un par de clases, que vamos a estar metiéndonos en 15 días, es que hay un procedimiento. Si hablamos de procedimiento, hablamos de protocolo, nosotros en redes, hay un procedimiento por el cual un router le puede enseñar a otro router la información de ruteo que él sabe. Si mi router sabe llegar a internet, yo le puedo enseñar a los routers que tengo al lado cómo llegar a internet a través mío. Y eso es lo que ese procedimiento se conocen como protocolos de ruteo dinámico. Los protocolos de ruteo dinámico son protocolos de red que intercambian información de ruteo. El protocolo SMTP intercambia correos. El protocolo DNS intercambia información de resolución de nombre. El protocolo HTTP nos transporta páginas web. El protocolo de ruteo dinámico intercambia ruteo. Intercambia información de la tabla de ruteo. Claro, es eso. Esos son ruteo dinámico. Los protocolos de ruteo dinámico es un protocolo para intercambiar información de ruteo. Claro, lo que hace el sistema operativo, ¿cierto? Es darle diferente importancia. Esa importancia en la jerga se conoce como distancia administrativa. Les da distintos valores de distancia administrativa a los distintos tipos de ruta. Existen rutas que tienen un valor, una distancia administrativa más chiquita, porque se considera más importante, y hay rutas que tienen una distancia administrativa más grande, porque se consideran menos importantes. Pablo, hago una consulta. Sí. ¿No tiene nada que ver con los saltos eso? No, los saltos en protocolo de ruteo dinámico, los saltos los hemos reflejado en las métricas, no en la distancia administrativa. Ah, ok. La distancia administrativa, ¿a qué está nombrando? ¿Un valor que yo le pongo en el router? Bien, en un valor que tiene definido el router. Y sí, efectivamente,
tiene que ver con el tipo de rutas. Por eso yo siempre les hacía tanto hincapié, les hago tanto hincapié, ¿cierto? Con las rutas estáticas y las rutas conectadas. Claro, para el sistema operativo, y volviendo una diapositiva para atrás, fíjense qué es lo que hacen los sistemas operativos. Y esto es genérico para todos los sistemas operativos. Primer factor de orden, la máscara. O sea, lo primero que hacen es decidir por la máscara. Claro, ¿qué pasa si hay dos rutas, ¿cierto?, que tienen la misma máscara? ¿Cuál de las dos tiene más peso? ¿Cuál de las dos tiene más prioridad? ¿Cuál reviso primero? Solamente para cuando la máscara es exactamente igual, me reviso la distancia administrativa, o sea, reviso el tipo de ruta, reviso si es una ruta conectada, si es una ruta estática, si es una ruta dinámica, reviso eso y ahí decido. Claro, los valores, las rutas, y en este caso lo vemos con este primer valor después del corchete. Este primer valor, este 120, 90, 110, eso, el router Cisco lo van a ver de esta manera, así es como ven la distancia administrativa de las rutas. Claro, las rutas con valores administrativos más chicos tienen más peso. Entonces, claro, en este caso, fíjense que tenemos dos rutas a la red 32.0/24, la red 32.0/24 tienen la misma máscara, ¿cierto? Entonces ahí revisamos la distancia administrativa. ¿Cuál le vamos a revisar? La distancia administrativa más chica. Entonces vamos a salir por este gateway, por la 10.1.1.1, porque tiene la distancia administrativa más chica. Primer factor de desempate, la máscara. Segundo valor de desempate, si la máscara coincide. Repito, si la máscara coincide, son iguales. Si tengo dos rutas al mismo destino, misma máscara, mismo destino, misma máscara, desempata la distancia administrativa. La distancia administrativa es un valor que depende del tipo de ruta. Las rutas estáticas, las rutas conectadas, tienen distancia administrativa de 0, las rutas estáticas tienen una distancia administrativa de 1, y de ahí en adelante los distintos protocolos de ruteo dinámico que vamos a ver de acá a fin de año. Algunos de los que vamos a estar viendo de acá a fin de año. O sea, cada tipo de ruta, dependiendo del protocolo de ruteo dinámico, va a tener diferente distancia administrativa. Pablo, o sea que si yo dado el caso, tengo un router con una red hecha en OSPF, ¿cierto? Esa distancia administrativa es puntual, o sea, es el número, ¿cuál? 120. Exactamente. OSPF 110, perdón. Bueno, OSPF 110. Pero si yo tengo otro router, que es de donde yo tengo mi PC, donde yo administro, ¿cierto? Tengo lo que es RIP, que es el 120. Tengo el 120. Si yo quiero ir a otra red, como teníamos en el esquema anterior, los 3 routers, yo tengo que tener en cuenta eso. O sea, que si las 3 redes son RIP, tienen el mismo salto administrativo. Guarda que esto es proceso de selección de rutas interno dentro de un router. Ah, ok. Todo esto pasa dentro de R1. O sea, R1 recibe muchísima información de muchos lados y tiene que haber alguna forma de elegir el mejor camino. Esto es interno a un router. O sea, este proceso no es entre R1 y R2 y R5. No. Es lo que pasa dentro de R1. Dentro de R1 va a recibir muchos tipos de información. Eso va a llenar una base de datos de información de posibles caminos y hay un proceso que entre toda esa información disponible elige el mejor camino y ese es el camino que va a elegir para ese destino. Pero eso es interno a un router. O sea que dentro de ese router puedo tener conectados más routers. Más rutas. Más rutas, perdón. Un router puede tener 500 formas de llegar a un destino. Vos podrías tener en tu router 3 proveedores de internet diferentes. Sí. Perfecto. Entonces para llegar a internet tendrías 3 caminos.
¿Qué Ujú. camino elegir? Vos le podés definir, ¿cierto? Tenés herramientas para poder definir qué camino elegir para llegar a Internet. O sea que si estoy hablando, tengo toda mi red hablando en RIP, el salto administrativo que yo No voy a hablemos de usar. ruta dinámico todavía. Esperate 2 semanas para hablar de ruta dinámico. Ah, ok. Esperate 3 y tu pregunta en particular, 3 semanas. 3 semanas Ok, para tu pregunta en particular. ok, No gracias. metamos todavía, no, lo menciono en este momento, porque claro, es un factor de peso, un factor importante a tener en cuenta. Pero Perdón, justo Pablo. lo primero que quiero que tengan en cuenta, y es que lo que sí ya hemos estado viendo, ¿por qué hay diferencia o por qué esta diferencia entre conectado y estático? Entre conectado y estático. Claro, si ustedes definen, si ustedes están conectados, si ustedes están conectados a la red 320/24, están conectados a esa red y configuran una red estática, la 320/24. Por otro lado, el sistema operativo siempre va a preferir, la red directamente conectada. O sea, entre una ruta estática y una ruta conectada, siempre tiene más peso una ruta conectada. Para eso es el tema de la distancia administrativa. O sea, en la distancia administrativa, ¿cierto? Nos va a permitir elegir la ruta, ¿cierto? Que tiene menor distancia administrativa. Es el mejor camino. El mejor camino. Claro, y adelantándonos un poco y yendo en contra de lo que te acabo de decir, Lucas, si tenemos una ruta aprendida en forma dinámica, y nosotros nos metemos al router 5 y definimos una ruta estática a mano, claro, si nos metimos al router y a propósito configuramos la ruta estática, nosotros como administrador, eso tiene más peso que lo que puede enseñar otros routers. O sea, lo que el router 5 aprenda de R1, ¿cierto? Tiene menos importancia que lo que dijo el administrador de red. Si entró el administrador de red y configuró una ruta estática a mano, la ruta estática tiene más peso que una ruta dinámica. O sea que, Perdón, no sé. Habla. no, sí, no hay problema. prefiere Habla. conectada antes que estática y estática antes que dinámica. Exactamente, Jerónimo. Ese es el concepto. Ese sería en resumen, ese sería lo que vas a mencionar. Es exactamente ese concepto. Pero recuerden, siempre y cuando la máscara sea la misma. Siempre y cuando la máscara sea la misma, se prefiere una ruta conectada antes que una ruta estática, y se prefiere una ruta estática antes que una ruta dinámica. Siempre y cuando la máscara sea la misma. Primer factor de decisión, la máscara. Segundo factor de decisión, la distancia administrativa. O sea ¿Se que puede decir que la... Sí, Perdón, bueno, pregunto rápido. ¿La distancia administrativa que vamos a manejar ahora sería la conectada o la estática? 0 y 1, exactamente. Ok. Y la conectada es cuando uno escribe la IP y ahí se genera automáticamente. Eso es conectado. Y estática Exactamente. es cuando pongo el comando ruta, agregar la ruta. Exactamente. Bien, ahí me quedó claro. ¿Se puede decir que la conectada es entrega directa y la estática es entrega indirecta? Te voy a decir que sí para no quemarte la cabeza. Bueno, Te voy a decir que no porque te quiero quemar la cabeza. la Definir base. una ruta estática a una red conectada. Listo, te rompí la cabeza. ¿Cómo? Vos podés hacer una ruta estática a una Sí. red conectada. Para bajar la prioridad. ¿No? Solo para romperles la cabeza y meterlos Bien. en ruteo avanzado de Sí. ruteo avanzado. ¿Y Ustedes eso perfectamente, en qué caso más o menos aplicaría eso? pueden hacer esto.
definir una ruta y no definir gateway y definir la interfaz. Eso es una ruta estática No se ve conectada directamente. Eso sale derecho, o sea, lo que esté conectado en esa interfaz. Exactamente. Para el sistema operativo, esto en el sistema operativo, vos lo vas a ver como que la red 0/24 está conectada directamente en la ETH0. Pero eso es una ruta estática. Pero eso no va a funcionar como ruta, ¿o sí? Sí, es una ruta. Pero sería un gasto de registro. No, ¿Cómo? o sea, el servicio Sería del un gasto de sistema operativo registro. lo leería, pero no serviría como traspaso hacia un gateway, hacia alguna cuestión. Es que no tenés otro gateway. Está conectado directamente. Por eso, pero sería como para darle un valor administrativo a uno y no tenga prioridad sobre otra red, como en el ejemplo que nos mostraste de los 3 routers. Perdón, para resumir, el router siempre le da prioridad al router que tiene conectado directamente. El router le da prioridad a las redes conectadas cuando las máscaras coinciden. Cuando tiene que elegir dos caminos entre máscaras iguales, cuando tiene que elegir dos caminos entre máscara 24, entre la 32024 y la 32024, cuando esos dos valores coinciden, la distancia administrativa entra en juego. Pero, si estos dos valores no coinciden, 320/26 y 320/24, la distancia administrativa ni se revisa, porque no tenemos que desempatar. La distancia administrativa es un recurso para desempatar cuando la máscara es igual. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Cuándo entra en juego la distancia administrativa? Sí, en caso, como decía usted, de desempate, cuando el destino y la máscara son iguales, entran. Y en caso de que se empate también la distancia administrativa, que ahí entra la métrica. Y ahí entra la métrica. Ajá. La métrica desempata cuando la máscara es igual, o sea, mismo destino, misma máscara, mismo destino, misma máscara, misma distancia administrativa, la métrica manda. La métrica es el tercer factor de desempate. Y ahí no hay chance de que sea igual, ¿no? No. En la métrica. O puede ser que sí. ¿Sí? A ver. Y a eso llegamos dentro de 4 clases. No les quiero quemar demasiado la cabeza. Perdón, pero... Muy buena pregunta, Jerónimo. ¿Qué es la métrica? La métrica es un valor de administración que define el administrador de red. O sea, ya no depende del tipo de ruta, sino que es un valor que va a estar determinado, que va a estar definido de cierta forma o por intervención del administrador el administrador de red va a tener los recursos necesarios, va a tener el procedimiento, va a tener la forma para definir ese valor. Este valor de la métrica es algo que el administrador de red va a definir cuando quiera, ¿cierto?, decir que el tráfico vaya por un lugar o por el otro. Y esto es lo que sucede. Subjetivo. ¿Cómo? Es subjetivo. Exactamente. Y es un valor definido por el administrador de red. Y un valor definido por el administrador de red, en el caso de rutas estáticas, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, fíjense, son 3 rutas estáticas. Tienen distancia administrativa 1. La distancia administrativa 1
y son valores definidos a mano por el administrador de red. El administrador de red se levantó un día y dijo, por este camino te vas a tener una métrica de 4, por este camino vas a tener 251 y por este camino vas a tener 220. Definido a mano por el administrador de rutas estáticas. Las rutas estáticas son definidas a mano. Entonces el administrador de red definió estos 3 caminos. Y una buena práctica, Pablo, ¿qué sería? ¿Colocar 1, 2, 3, 4 así por cada ruta o cómo? No, en realidad, por una cuestión práctica, yo no te aconsejaría, si vamos a trabajar, nos quedamos dentro del mundo de ruteo estático, yo no pondría valores contiguos. Yo no pondría 1, 2, 3, 4. Porque si de repente querés cambiar el orden, o sea, por ejemplo, en este caso, a ver, dame un segundo, en este caso, te respondo acá y después veo el chat. Por ejemplo, este caso, ¿cierto? Que tenemos 3 rutas estáticas, a través del Gateway 2, a través del Gateway 1 y a través del Gateway 3, ¿cierto? Y vos de repente querés cambiar el orden, ¿cierto? Y querés que el 1.3 sea ahora el valor por donde vaya todo el tráfico, ¿cierto? Vos simplemente cambiando la métrica de una ruta, ¿cierto? Que sería la 1.2, a ese le pones una métrica de 230, cambiando una sola métrica, ya haces todo el cambio. Si estuviese uno a continuación del otro, posiblemente tengas que cambiar 2 rutas para cambiarlas de lugar. En cambio, si vos dejás un espacio en el medio, vos podés reordenar las rutas de manera más sencilla. Si hay un valor en el medio entre estos 2 valores, entre el 251 y el 220, vos ponés a la ruta esta, la podés poner en el medio de esos 2. Entonces, para una cuestión práctica, siempre te conviene dejar espacio entre medio de las métricas. No usar 1, 2, 3 y 4, sino capaz que usar 5, 10, 15, 20, o 10, 20, 30, 40, o 20, 40. O sea, siempre dejar valores en el... cosa que después te resulte más fácil ordenarlas. ¿Quedamos claros ahí? Sí, gracias. Bien, David. Las rutas con métricas más chicas tienen mayor prioridad. Entonces, claro, si vos querés que el tráfico se vaya por un camino, por un gateway específico, a esa ruta le bajás la métrica. El camino que vos querés elegir, ¿cierto? En este escenario, que es la práctica que ustedes tienen que hacer esta semana, si yo quiero que el servidor Linux, para llegar a Internet, se vaya por R8, yo quiero que vaya el tráfico, se vaya por acá arriba, la ruta por este lado tiene que tener menor métrica que la ruta por este lado. Si yo pongo una métrica más chica por arriba, las rutas con métricas más chicas son las que van a tener mayor prioridad. Esas cuestiones lo usan para los failovers, ¿puede ser? Exactamente. Eso es lo que me va a permitir justamente es que tener definidos 2 caminos y poder hacer el failover y tener un poco de ingeniería de tráfico. Decidir por dónde yo quiero mandar el tráfico. Algo que sea uno de los casos que vos acabas de mencionar es válido, el tema del failover. Otro escenario que no es este caso, pero sí podría ser perfectamente, es definir, yo quiero que el tráfico se vaya por un enlace y vuelva por el otro. Se vaya por un enlace y vuelva por otro. Claro, podemos llegar a suponer que son 2 enlaces wireless, ¿cierto? En donde yo quiero que el upload vaya por un enlace y el download vaya por otro. ¿Cómo lo hago? Simple. En este router defino una métrica más chica por acá. En este router defino una métrica más chica por acá. Entonces el tráfico de este router lo va a mandar por el abajo y este router el tráfico lo manda por arriba. Entonces, de esa forma, lo que hago es ingeniería de tráfico. El tráfico lo subo por un enlace y lo descargo por otro. También. Pero las máscaras y las distancias administrativas tienen que ser igual. Dentro de mi red metropolitana y sin NAT. Dentro de acá no tengo NAT, dentro de acá no tengo NAT. Lo que les acabo de comentar funciona siempre y cuando dentro de toda mi red yo no esté haciendo máscara ahí. Ahora sí, Cristian. No, claro, definiendo las rutas de carga y descarga,
siempre y cuando las máscaras y la distancia administrativa las hago iguales. Exactamente. Todo lo anterior tiene que coincidir igual. Nuevamente, como nosotros estamos jugando nada más, todavía ustedes solamente saben jugar con rutas estáticas. Esto saben que existe, ahora se enteraron que existen, pero por lo pronto no lo configuran. Vale 1. Como son simplemente rutas estáticas, o la ruta es conectada directamente o es estática. 0 o 1, cada vez que definen una ruta estática, siempre va a valer 1. Entonces, hoy por hoy, con las herramientas que ustedes tienen, pueden jugar o con la máscara o con la métrica. Son las dos cosas con las que podemos jugar. Y esta ingeniería de tráfico también va en los balanceadores, por ejemplo, o no va por este lado. Definime balanceador. Y que, por ejemplo, que hacen, por decirlo así, que hacen rendir 2 líneas de 100 megas, 200 megas, yendo un paquete por una línea y otro paquete por la otra línea. Eso que me vas de comentar, revisar tu comentario con estos 3 pasitos. Con estos 3 Ahí, valores de hola. ¿Se Claro, escucha? pero ahí sería nada más una ruta, no las dos a la vez. Hola. Exactamente. Un minuto, Roberto. Perdón. Efectivamente. Esto no aplica en el balanceo. Bien. Tomámelo así por lo pronto. Esto no Buenas aplica en el noches. balanceo. Imposible aprender redes, todo redes en una sola clase. Ahora sí, Roberto. No, lo que quería era para rectificar un poco más lo que estabas explicando. Entonces, esta parte de la distancia administrativa y la métrica, lo que quiero entender es esto le va a dar una estabilidad y una velocidad a la comunicación, porque al router hacer este trabajo interno, lo que quiero saber eso, por ejemplo, va a cortar, supongamos en la parte de la distancia administrativa, usa distancia administrativa más pequeña, va a usar y le va a dar mayor velocidad a lo que sería la comunicación. No tiene que ver, no son las palabras que yo utilizaría, estabilidad y velocidad, sino lo que te permite es tener a vos control de por dónde querés que se vaya el tráfico. O sea, vos como administradora vas a tomar decisiones. Esas decisiones, como mencionábamos al principio de la clase, puede ser una decisión comercial, no de velocidad. Puede ser una decisión comercial. Vos comercialmente querés que eso pase. O sea, vos como administrador de red vas a tener recursos para poder hacer lo que se conoce como ingeniería de tráfico. Vos querés que el tráfico pase por R8, por lo que fuera. Supongamos, y vámonos a un escenario más grande. Supongamos que vos estás trabajando como un proveedor de servicio de internet, vos sos Telefónica, o vos sos Telefónica, o Centrolink, así, vamos a hablar con nombres y apellidos. Vos sos CenturyLink, ¿cierto? Tenés tu fibra que va desde acá, con todos tus equipos de capa 2 y capa 3, con todo el tráfico que va desde acá hasta Buenos Aires, ¿cierto? Y desde Buenos Aires, acá todo el tráfico hacia Internet, firmás un acuerdo con Silica Network, ¿cierto? Y Silica Network te permite, te presta una fibra y puedes usar la fibra de Silica Network como redundancia desde acá hasta Buenos Aires. Entonces, desde Mendoza a Buenos Aires, tenés 2 posibles caminos. Te podés usar tu fibra óptica o podés usar la fibra óptica de Silica Network. ¿Qué preferías? Si vos trabajás vos sos de red ¿qué vas a preferir usar? ¿Tu fibra o la fibra de Silica Network? Y la otra fibra, no la mía. Confía más en la fibra del otro que en la tuya. Siempre. Siempre. O sea, no, Es como está hecho, preferir la fibra del otro. No, le puedes tirar la pelota al otro si se rompe. No. Yo me refería al otro en el sentido del tráfico, o sea, por ejemplo, para usar la fibra de la otra persona, no la mía.
Bien, eso que acabamos de decir, vos como administrador de red, para llevarlo a la práctica, vas a utilizar la métrica. Para decidir si el tráfico se va a ir por una fibra o si el tráfico se va a ir por la otra fibra, desde R9 lo vas a decidir con la métrica. Si es más estable o más rápido es otro tema. Guarda, vos como administrador de red podés tomar esos parámetros y justificar tu configuración de red basado en eso. Pero la realidad es que pasa que no siempre es así. O sea, también en algunos casos entra en juego esto. Pues, ¿qué pasa? Sí, Sílica puede haber hecho, sí, usar mi fibra, pero cada vez que uses mi fibra te cobro. Entonces, no, claro, vos vas a preferir usar tu fibra hasta el momento que se te caiga. Cuando alguien te corte tu fibra, vas a usar recién ahí la fibra de sílica. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y cambiando la métrica, decir, no, bueno, listo, cambias el valor de la métrica, ahora el tráfico está lado. Entonces, esas decisiones, esta es la herramienta que vas a tener para poder tomar esa decisión. Yo quiero que el tráfico se venga por acá arriba, defino en esta ruta, en este router, una métrica más chica a través de R8. No, yo quiero que el tráfico se venga por R7, listo, defino en R9 una métrica más chica. Esto no es que vaya a ser mejor o más rápido, sino que vos vas a tener la decisión, el poder para tomar esa decisión. Claro. Perfecto. Un esquema de trabajo vendría. Exactamente. Como un esquema de trabajo que yo voy a tener. Claro. ¿Qué sucede típicamente? ¿Qué sucede típicamente? Esto que yo te acabo de mencionar. Si en el mundo de Internet, en el mundo de las redes IP, solo existiera ruteo estático, cuando vos te das cuenta que la red que va por acá arriba anda mal, vos agarrás y cambiás la métrica. En el mundo de las redes IP con un poco más de inteligencia, esa inteligencia te la empieza a jugar los protocolos de ruteo dinámico. Los protocolos de ruteo dinámico te pueden dar esa inteligencia de decir, ah, no, ¿sabes qué? Es más rápido venir por acá abajo. Listo, perfecto. Y por eso es que existe esta distancia administrativa. Hay protocolos que tienen mayor capacidad para determinar lo que vos acabas de decir. Esto de este camino más rápido, este camino tiene menos pérdida, este camino más eficiente. Hay protocolos que son mejores para poder tomar esas decisiones y por eso tienen una distancia administrativa menor. Porque son protocolos que se los considera mejor inteligencia, más inteligente. ¿Qué significa inteligente? Que sabe decidir cuando pasa algo. Poner en práctica lo que uno sabe. ¿Qué significa la palabra inteligente? Decidir por sí mismo. ¿Qué significa la palabra inteligente? ¿Qué significa la palabra inteligente? No la buscan en Google, díganme si no la usan. Tener el conocimiento de algo. Que posee conocimiento. ¿Que poseen conocimiento? ¿Sí? Que tiene un poder de elección mejor a la normal. Bueno, no sé si elección, pero... Tiene que ver algo con Que la razona. necesidad de resolver problemas. Tienes razón. Que razón, ajá. ¿Razona? Piensa. ¿Piensa? No, Pues o me sí, parece en que tiene realidad lo que dijeron. tiene la habilidad de resolver problemas. No. Inteligencia es elegir entre. Inteligencia. Esa es la etimología de la palabra de inteligencia. Significa elegir entre. Como bien dijeron por ahí, que lo mencionaron muy hacia a la apurada, el hecho de poder tomar decisiones. El elegir entre dos opciones. El poder elegir entre dos opciones
¿cierto? Eso es inteligente. De ahí viene el término inteligente. Claro, para lograr un valor de inteligencia se necesita tener, que nosotros le decimos experiencia. Claro, ¿qué decimos nosotros habitualmente? Y como vamos ganando experiencia, tomamos mejores decisiones y nos convertimos más inteligentes. Claro, tomamos mejores decisiones, elegimos mejor entre dos opciones porque tenemos más información previa y eso nos convierte, ¿cierto?, en mejores para elegir una opción u otra. Claro, cuando empezamos a hablar de estos protocolos de ruteo dinámico que tienen la capacidad de elegir mejor camino, un camino que otro, y básicamente lo que estamos hablando de eso, tienen mayor información para poder elegir entre una ruta y la otra. Ya que el otro día largaron ahí en una charla de TEDx, aprovecho y hago exactamente lo mismo. Una de mis charlas de TEDx que si se la largo ahí a los alumnos de redes de hace rato, y que tiene que ver con esto. O sea, elegir entre, ¿cierto? Título bastante interesante. Somos más inteligentes que en la empresa en la cual nosotros trabajamos. Interesante, véanlo después. Pero claro, ahí aparece y aplicado nuevamente, volvamos estamos hablando ahora, se consideran que hay protocolos que son más inteligentes que otros, que tienen la capacidad de poder determinar cuál es el mejor que otros protocolos, y por eso se pusieron de acuerdo que los distintos protocolos tienen su respectiva instancia administrativa. Claro, ¿esto qué quiere decir? Y que en realidad, ¿cierto? BGP externo tiene, pues vamos a decirlo de cierta manera, tiene mayor peso, ¿cierto?, que OSPF. Y OSPF, ¿cierto?, al momento de definir unas métricas, al momento de definir cuál es el mejor camino, iba a ser más inteligente que RIP. Entonces, claro, eso es el motivo por el cual los diferentes protocolos de ruteos dinámicos tienen distintas instancias administrativas. 4 semanas y nos estamos metiendo de lleno de esto. Van a entender completamente esto. 4 semanas. En 2 semanas empezamos con ruteo dinámico, en 4 nos metemos con SPF y terminan de entender esto. Pero por ahí viene la mano. Por acá viene la distancia administrativa. Perfecto. ¿Estamos hasta acá más o menos? Pero perfectamente. Bien. Bueno, ahí tienen un lindo trabajo para hacer. Y básicamente lo que ustedes van a tener que replicar es un escenario más o menos parecido a esto. O sea, parado en R1, para llegar a la red C, yo voy a tener 2 posibles caminos, y esos 2 posibles caminos, uno va a tener una métrica menor que la otra, y por eso va a preferir irse por ese camino. Claro, no necesariamente es el camino mejor, es el camino definido por el administrador. Ustedes, como administradores de red, dicen: hoy día me levanté con ganas de que el tráfico vaya por... Listo, a la ruta que va por R2 le pongo menor métrica. ¿Por qué? Porque tengo ganas, porque soy el administrador de red y en mi red se hace lo que yo quiero. Listo. Ahí termina. De re loco y voy a usar el enlace satelital. Y chao. Y listo, que la factura que llegue a final de mes. Porque quiero, defino esto. Bueno, eso es esto. Es una herramienta. La métrica, en el caso de ruteo estático, la métrica es la herramienta que tiene el administrador de red para decidir por dónde quiere que el tráfico pase. Eso es donde estamos parados ahora. ¿Queda claro? Como el agua. Bien. Y esto no es propio, no es solamente de un router Cisco, no es solamente de un router Linux. Esto pasa en todos lados. Y os pasa, no sé si en algún caso, no sé si se han dado cuenta, que cuando ustedes tienen una notebook, ¿cierto?, y se conectan por cable y se conectan por Wi-Fi, el tráfico siempre sale por cable. Están conectados al Wi-Fi y están conectados por cable a la vez. Pero el tráfico siempre por defecto sale por la red cableada. ¿Cómo se consigue esa magia? Métricas. Las métricas
porque las rutas cableadas son menores que las métricas por la ruta del Wi-Fi. Y esto es la tabla de ruteo de una máquina Windows conectada a Internet por Wi-Fi y por cable. ¿Por qué prefiero el cable? Y porque la ruta, el default gateway recibido por cable, el sistema operativo le puso una métrica de 5 y al default gateway recibido por la interfaz wireless le puso una métrica de 261. Y por eso el Windows sale por defecto por el cable y cuando ustedes desconectan el cable recién sale por el... Esto que acabamos de ver de la métrica sucede en todos los sistemas operativos. No pasa solamente, no es algo reservado para los routers. Todos los sistemas operativos que tienen TCP/IP tienen este concepto de rutas, de métricas, perdón, en las rutas. ¿Estamos? Estamos. Muy bien, profe. Perfecto. Estamos. Listo. Ahí tenemos para jugar en la esta semana. Sencillo. La práctica de hoy, de esta semana, es sencillo. Básicamente, hoy día, primero tienen que hacer que cuando hagan un MTR desde Linux, desde la máquina Linux a Internet, cuando hagan el MTR desde Linux a Internet, la primera parte del trabajo práctico, el tráfico se tiene que ir por R8. Después, tienen que modificar esa configuración para que cuando larguen el MTR, el tráfico pase por R7. Ingeniería de tráfico. Hoy día quiero que pase por R8, mañana quiero que pase por R7. Eso, simplemente eso. Definición de por dónde quieren que el tráfico pase. Tener control de la red. ¿Estamos? Perfecto. Sí, sí. Listo. Quedan liberados por el día de la fecha. Nos vemos en un par de días. Perfecto, profe. Vamos, profe. Chao, gracias. Vamos. Oh, profe, buenas noches. Nos vemos, chao, chao. Éxito. Chao, chao.